Como aquí se puede ver, el programa está ejecutado y se muestran que existen tres bases de datos. La primera se llama mi base de datos, el segundo FirstDB y la otra DB3. El programa pide que se muestren las tablas de esta, que aquí aparecen, y las propiedades de las tablas, lo que contienen. Esta tabla que se llama base de datos contiene todas esas propiedades. La tabla 1 contiene estas y así sucesivamente para cada base de datos. Bueno, pues procedamos a ver cómo funciona. Como se puede ver aquí, primero se llama un método que tiene por nombre listar bases de datos disponibles. Primero limpia los nodos del TreeView que está en el form. Luego se crea un objeto de la clase bases de datos, el cual nos servirá para hacer una consulta que se muestra a continuación. Aquí está el objeto siendo utilizado en un data table para que los resultados sean arrojados allí y posteriormente sean usados para agregarse en el TreeView. Como aquí se puede observar, el método de la clase base de datos ejecuta la consulta. La consulta ha sido ejecutada con éxito, por lo tanto entra una condición if, la cual dice que si hay resultados disponibles en el data table, entrará la condición verdadera. Y lo que hace esto es que una variable que antes se creó iguala el contenido del TreeView ahí. Más adelante se iguala el número de tablas a la variable. Se limpia los nodos nuevamente del TreeView para asegurarnos de que cuando se vayan a poner ahí los nodos esté pues completamente limpio. Una variable string que se llama belong, guardamos el resultado de las tablas del data table y lo convertimos a una string. Aquí agregamos un nodo padre que tiene por nombre parent node y que tiene por las sobrecargas bases de datos y el número de bases de datos que existe. Aquí en el TreeView 1 se agrega un nodo, el cual es el que anteriormente se creó. En este apartado se selecciona el nodo antes creado. Volvemos a entrar en una sección if, comprobando que si el nodo seleccionado está disponible. Y si es así, creamos una string para saber el nombre. En este caso se llama bbase, para el nombre de la base de datos. Se crea un entero para nuestro for. Como aquí se ve anteriormente, nos volvemos a posicionar en el nodo recién creado. Tenemos el nombre de los alias que existen en la base de datos. En este caso, como se muestra, es en la posición i. Como se ve, es en la posición i, en el apartado alias, y se convierte en un string para que lo podamos hacer más adelante. Aquí creamos un nodo del árbol llamado child node, nodo hijo, el cual tiene por nombre el resultado de la variable. En este apartado, el nodo hijo es asignado al TreeView, como se puede ver aquí. En esta parte, esta variable es asignada en esta parte. Como aquí se puede ver, se llama mi base de datos. Por el momento es la primera base que se agregó. Después, como en la parte anterior, nos posicionamos en el nodo recién creado. Y aquí vamos a otro método. Anteriormente se explicó el método llamado listar bases de datos disponibles, y en ese método se llamaba el cual tiene por nombre insertar nodo hijo encabezado tablas. Como se puede observar, este método tiene tres sobrecargas: un TreeView, el nombre del nodo y el alias de cada base de datos. En este apartado se comprueba si el TreeView tiene seleccionado un nodo, que si está seleccionado el nodo, y si es verdadero, proseguimos con la condición if, que comprueba que un nombre haya sido asignado en el método cuando es llamado. Si esa condición se cumple, creamos un nuevo nodo para el TreeView que se llama child node, un nodo hijo, y pasamos por nombre la variable, que en este caso se llama tablas. En este apartado nos seleccionamos el TreeView 1 y agregamos un nodo hijo que tiene por nombre tablas. El nodo seleccionado es mi base de datos, y si a este se le agrega
un hijo que es tablas. Como aquí se puede ver, aquí se creó el nodo hijo y aquí se asigna. En este apartado nos posicionamos, en el nodo recién creado. Como aquí se puede ver, este es el padre, el hijo, y este es el hijo que recién se creó. Y en esta parte llamamos a otro método que se llama insertar nodo hijo de tablas. Bueno, en el método anterior, que se llama insertar nodo hijo de las tablas, lo que hacía era simplemente asignar un nodo hijo a cada base de datos, que se llama tablas. Y lo que hará será hacer la consulta para que después de ese nodo se le agreguen hijos, los cuales son las tablas que realmente contiene la base de datos. Como se puede ver, este método también tiene tareas sobrecargas que son las mismas que el anterior. Primero está el tree-view, el nombre del nodo y el alias. Prosigamos. Aquí se hace la misma comprobación que en el método anterior para comprobar que hay un nodo seleccionado en el tree-view. Y si es verdadero, pasamos a la siguiente condición que comprueba que hay un nombre insertado en el método cuando este es llamado. Pero para obtener el nombre de las tablas necesitamos hacer una consulta, y para hacer una consulta a una base de datos diferente debemos cambiar la conexión para esa base de datos, y es lo que aquí se hace. Primero se regresa la conexión a la base de datos principal con esta variable, con este método que está en las clases globales. Como se puede ver, aquí está el método funcionando. Este método pues ha funcionado correctamente, y después se crea un objeto de la clase bases de datos que tiene por nombre objeto. Este nos va a servir para llamar a un método de esa clase que se llama ejecutar consulta. Lo que hace es seleccionar todas las bases de datos donde el alias sea igual a los alias que se ingresaron cuando se llama el método. Esos resultados los ponemos en un data table para que así podamos hacer una condición if. Aquí está la consulta ejecutándose. La conexión ha sido ejecutada con éxito, y posteriormente entramos a la condición if, que comprueba que sí haya resultados en ese data table. En este apartado es cuando cambiamos la conexión a la siguiente base de datos, pasando los parámetros que ya conocemos: el usuario, la contraseña, la ruta de esa base de datos, el host y el puerto. Y aquí es donde ponemos la conexión con la clases globales, con el método que se llama cadena de conexión a la base de datos. Como se puede ver, las variables anteriormente creadas se utilizan para igualarse. Después de que eso haya sido hecho, creamos un objeto nuevamente de la clase bases de datos que nos servirá para realizar otra consulta a la base de datos recién conectada. Como que se puede ver, lo que hace esta consulta es traer todas las tablas de esa base de datos, obviamente por un alias que en este caso se llama tabla. Y como en la parte anterior, la consulta que está ejecutándose, la consulta ha sido ejecutada con éxito, y se pasa a hacer lo mismo que en la parte anterior. Se comprueba que haya datos disponibles en esa tabla, en ese data table. En este apartado se crea una variable entera que hará que funcione nuestro for. El for dará las vueltas necesarias, en este caso son el número de bases de datos que exista en la consulta. En este apartado se crea un string que se llama bNombre tabla, el cual es igualado al resultado de cada fila en la tabla. En este caso, en la fila I, que obviamente es la fila 0, en el apartado tabla, en la sección tabla, se convierte en string para que pueda ser usado posteriormente. Se crea un nodo hijo que se llama child node, y se le pasa por nombre bNombre tabla, que es una tabla que existe en la base de datos. Aquí, en esta parte,
se selecciona el nodo y ahí mismo se agrega la variable que se creó aquí, child node. En este caso se llama bases de datos, que es una tabla que existe ahí. Y aquí se pasa como se puede ver. Este for funcionará las veces que sean necesarios y cambiará la conexión para cada base de datos. Cuando se termina de llamar esos métodos que recién se explicaron, la variable longitud se incrementa para que se posicione en otra base de datos. Y así podría seguir con el procedimiento, ya que este es recursivo. Después de haber asignado el número de bases de datos, las tablas y el nombre de las tablas al tree-view, se tienen que asignar los valores de cada tabla, o más bien lo que contiene cada tabla. Para ello se necesita un método que se llama insertar nodo para las columnas, o sea, las propiedades de las tablas, que contiene sobrecargas, en este caso un tree-view, un data table, el alias y la posición de cada tabla. Lo último nos servirá para saber en qué posición se encuentra esa variable, para así poder asignarle cada nombre. Bueno, primero lo que se hace en cada método es regresar la conexión principal con este método que se llama show variables en menú principal. Después de que el método haya sido ejecutado, se crea un objeto de la clase bases de datos, que en este caso es esto, y se llama el método ejecutar consulta. Primero lo que necesitamos saber es cuántas bases de datos hay, y para ello hacemos esta consulta select from bases de datos, y que el alias de esas bases de datos sea igual al string que se posiciona en cada llamada del método. Aquí está el método ejecutar consulta en proceso. Más adelante se crean parámetros para cambiar la conexión, y para así obtener el usuario, nuestra contraseña, la ruta de la base de datos, el host y el puerto. Y se usa un método de la clase globales que se llama cadena de conexión, donde son igualadas nuestras variables que recién creamos para el cambio de la misma. Aquí pues procedemos a crear otro objeto que nos servirá para hacer otra consulta, la cual nos servirá para saber qué propiedades tiene cada tabla. Y como anteriormente se hizo, se llama el método y se hace la consulta. Aquí pueden ver. La consulta se ejecutó con éxito. Se crea otro objeto de la clase globales de objeto 3 y se hace una consulta. La consulta es para saber qué tablas hay en esa base de datos. Como aquí se ve, en esta parte se hace la consulta y se ordena por un alias que se llama tabla. Aquí se comprueba que haya resultados en esa tabla, y cuando eso sea verdadero se crea un entero para nuestro for, el cual asignará el nombre de la tabla, como se mostró anteriormente. En la posición i, que en este caso pues viene siendo 0 porque es la primera vez que entra en la parte de tabla. Después de que se le haya asignado un nombre, se selecciona ese nodo. En este caso es el nodo padre, el nodo en la posición de la tabla, que es la variable que se mencionó antes, el nodo hijo de esa tabla y este nodo. Más adelante, como se dice aquí en el comentario, agregamos el valor de las columnas del nombre, el nombre de cada columna. Por lo tanto, hacemos otra consulta. Ahora sí, como anteriormente ya sabemos qué tablas, que sí hay tablas y cuántas son, pues procedemos a hacer la consulta para saber el nombre de cada propiedad. La consulta pues fue ejecutada correctamente, y posteriormente se entra a otra condición que hace lo mismo que las otras, comprobar que haya resultados en esa tabla, en esa consulta más bien, y se crea una variable x. Esta vez es x porque y ya ha sido asignado. Por lo tanto, hacemos lo mismo que antes, un for que funcionará el número de el número de propiedades de la tabla que existan. Aquí ven el nombre de la columna, en la posición x, que es la posición 0 en este caso, porque y
ya se usó, y 0 porque es la primera vez que se entra en la parte de columnas. Después se pasa a agregar un nodo hijo. Tiene por nombre el nombre de columna, la cual se obtiene al seleccionar la posición que aquí se muestra. Más adelante se agrega ese nodo recién creado al trivio, como se puede ver, el nodo hijo que se creó. Y aquí es cuando se asigna al trivio. Y como pueden observar, esto funcionará el número de veces, más bien el número de propiedades de la tabla. En esta parte se llama otro método, el cual es asignar las columnas. Lo que hace es que el método anterior, que se llama insertar nodo para las columnas de las tablas, lo llama las veces que sean necesarias para que estas propiedades se asignen a cada tabla correspondiente. Como aquí pueden ver, se crea un for y en la data table que se creó anteriormente sabemos cuántas tablas existen y las veces que este método va a ser llamado. Como este método obtiene las columnas de las tablas a detalle, solamente es necesario llamarla el número de tablas que existan. Es por eso que esta variable está aquí. Solamente será llamado el número de veces, más bien las tablas que existan. Como aquí se puede ver, se posiciona el nodo en el nodo tablas. Aquí se puede ver el nodo tablas para luego ser llamado el método. El método pues ya se había explicado anteriormente, simplemente que aquí con este for se llama el número de veces que sea necesario. Buen día, yo les explicaré el funcionamiento del TreeView, en este caso enfocado a nuestro sistema desarrollado que administra bases de datos, crea, abre y crea script. Bien, antes que nada el TreeView, o también llamado vista de árbol, es un elemento de interfaz gráfica de usuario que presenta una vista jerárquica de información. Cada elemento puede tener una serie de subelementos. Esta puede ser visualizada como tabulado en una lista. Un elemento puede revelar subelementos, que nosotros le llamamos también elementos. También se le puede nombrar como nodos. En este caso, podemos observar que tenemos un nodo padre, que es llamado base de datos, que a su vez contiene otro nodo, que se desglosa del primer nodo. Este se viene llamando conexión, que es nuestra base de datos. De ahí se desglosa otro nodo que es nombrado tablas. En ese nodo nos muestra la cantidad de tablas que contiene nuestra base de datos de conexión, y a su vez este nodo contiene otro nodo que es nombrado bases de datos. Esto hace referencia al número de tablas que contiene nuestra base de datos. Después, si mostramos el otro nodo de bases de datos, podemos observar columnas. Las columnas hacen referencia a los atributos, en este caso todo lo que contiene nuestra tabla bases de datos. Aquí podemos observar que en nuestra primera columna tenemos id base, UTDB, alias, host, usuario, path, puerto. Bien, a simple vista y en la programación es un poco difícil hacer uso del TreeView por los nodos. Entonces es importante crear un archivo en Excel en el cual podamos entender mejor el funcionamiento de los nodos según la jerarquía de estos. Empezando del primer nodo, que es base de datos, se nos muestra la cantidad de bases de datos que tenemos en nuestro sistema, y de ahí ir desglosando los otros nodos o subnodos que le pertenece al primer nodo. De esta forma podemos entender la secuencia y qué nodos le pertenece a otros nodos. A continuación les voy a mostrar un documento Excel que yo hice para entender el comportamiento de ello. Bien, aquí tenemos nuestro Excel. Este Excel fue el que yo hice.
La información que tenemos aquí es con respecto a mis bases de datos que tenemos en el programa de Firebird. Se los voy a mostrar. Bien, aquí en la tabla tenemos el primer nodo, que es el que nos muestra las bases de datos, la cantidad de las bases de datos que vamos a manejar. De ahí tenemos otro nodo que se desglosa del primero, que es de conexión, y otro que tenemos que es XC. Estas dos bases de datos son las que yo tengo acá. Esta es la de conexión. Y la otra base de datos que se muestra acá es una que yo hice con mi programa. Acá yo hice una base de datos aquí, dándole el botón a crear, y es esta que está acá. Entonces aquí en conexión tenemos dos tablas, aquí lo podemos ver, dice dos tablas, y a su vez es este nodo que dice tablas 2, o sea, la cantidad de tablas son 2. Y acá, si desglosamos este nodo, nos muestra las dos tablas que tenemos. La primera tabla es bases de datos, y otra tabla que dice table 01. Entonces, aquí tenemos dos bases de datos. La primera base de datos tiene dos tablas, que es bases de datos y table 01. Bases de datos y table 01. En la primera tabla tenemos acá otro nodo que nos muestra la cantidad de atributos o columnas que contiene esta tabla, y es de 7. Tenemos 7 atributos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para entender esto, nosotros vamos a transcribir lo que tenemos acá en nuestro Excel, empezando con el nodo que nos va a mostrar la cantidad de bases de datos, después las bases de datos que tenemos en nuestro sistema, en este caso conexión y XC, pero vamos a empezar con el primero, que es conexión. Después nos vamos hacia abajo, como si ya se estuviera mostrando en un tree view. Nos vamos aquí en la parte de abajo y ponemos el otro nodo que nos va a mostrar la cantidad de tablas que contiene nuestro programa, pero nuestra base de datos. En este caso es bases de datos y tabla 01. Entonces, después de bases de datos, mostramos la cantidad de columnas. En este caso son 7. Después de el último atributo, nos vamos respetando la jerarquía de las tablas. Nos muestra el nombre de las tablas con el siguiente nombre de la otra tabla, que es tabla 01. De ahí, igual, siempre respetando el nodo donde muestra la cantidad de columnas, nos vamos a columnas 2, que es la cantidad de columnas que contiene nuestra tabla, que aquí es fiel 01 y costo. Después, siempre vamos a empezar con el número de secuencia 0, que es nuestro nodo padre. Después de ahí, donde empezamos a mostrar los nodos, que en este caso es las bases de datos, es tiene como número de secuencia 1. A partir de aquí, hacia donde terminan todos los nodos, que es id de alumno de la base de datos XC, vamos a ir sumando uno en uno. Va a tener una secuencia de 1 en 1. Esto es secuencial. Después, el nodo padre, en este caso de la cantidad de bases de datos, va a ser 0. ¿Por qué? Porque le pertenece al primer nodo, que es nodo padre. Después de ahí,
como este igual va a ser un nodo padre. Y después de este nodo nos va a mostrar la cantidad de tablas. Aquí en la columna que tenemos de nodo padre, ahí tenemos que especificar a qué nodo le pertenece. En este caso, el nodo con la secuencia número 3 le pertenece al nodo de conexión. Es por eso que ponemos aquí el número de nodo que le pertenece. En este caso es 2. ¿Por qué? Porque le pertenece a este nodo que dice conexión. Así nos vamos con el otro nodo que está más abajo de tablas y la cantidad de estas, que es base de datos, y tiene como número de secuencia 4. Y también a un lado ponemos a qué nodo padre le pertenece, en este caso a 3. ¿Por qué? Porque es parte de tablas, del nodo de tablas y la cantidad de este. Aquí es 3 y el arriba es 3. Después de ahí nos vamos con el nodo que muestra la cantidad de columnas que contiene nuestra tabla. En este caso recibe como número de secuencia 5. Y también especificamos el nodo padre, el que le pertenece. En este caso es 4, el de arriba. Y ya como tenemos aquí todos los atributos de nuestra tabla, todos esos atributos le pertenecen a este único nodo que es columnas y la cantidad de estas. Por eso aquí tenemos 5, 5, 5, 5, 5 y 5 y 5, que hace referencia a el nodo que estoy mostrando acá. Y lo mismo con esto se hace con los que tenemos aquí abajo. Después respetamos la columna de nombre de las tablas y hacemos lo mismo. Aquí tiene tabla 01 como número de secuencia 13. Después tenemos columnas y la cantidad de columnas que tiene, que es número de secuencia 14. Y después este nodo se va a desglosar del primero. Es por eso que aquí, que nodo padre, le pusimos 13, que es el de arriba. Y como tiene dos columnas que le pertenecen al nodo con la secuencia número 14, ponemos aquí 14 y 14. Y así nos pasamos. Por último, por cada nivel de nodo, manejamos nosotros un índice. En el primer nivel, manejamos el índice Y, después Y, X, Z y W. Estos índices nos van a servir después en los for de nuestra codificación. En este caso, como nuestro primer índice es Y y nos permite visualizar la cantidad de las bases de datos después de hacer una consulta, es el que tenemos aquí. Es el for que nos permite mostrar la cantidad de base de datos. Después tenemos un índice que es Y. Aquí podemos ver que es el que nos muestra la cantidad de tablas. Es este. Después tenemos otro índice que es X. Este es X. Nos permite saber el nombre de esas tablas. Después tenemos otro índice que es Z. El índice Z nos permite saber las columnas, la cantidad de columnas que contiene nuestra tabla. Y por último manejamos nosotros un índice que tenemos aquí con este for. Es el que nos sirve para saber el nombre de cada columna o atributo. Después, antes de todo esto, por cada índice se tiene que hacer una consulta por SQL, que es lo que mostramos acá. Estas consultas o estas sentencias nos permiten saber, en este caso, el nombre de cada columna, nos permite saber el nombre de las tablas y las bases de datos que contiene nuestro sistema. Entonces, es para eso el funcionamiento de este Excel. La verdad es muy utilitario este formato. Igual con la otra base de datos, respetando la misma regla. Bien, por mi parte ya sería todo. Agradezco su atención. Espero que les haya servido este video y muchas gracias.